retornamos a la segunda parte Uh, de esta saga. el texto es de Stalin y este se escribió en 1924 y pues ya había muerto el camarada autor del texto anterior, héroe de todo el planeta, y pues este texto lo escribe ahí el siguiente camarada más prominente del comunismo internacional. Entonces, pues vamos a ver qué nos dice este camarada en su libro Fundamentos del Leninismo, este es el capítulo 6. ¿Te parece si leo hasta este segundo antes y ahí te paso? Sí, Tercera está antes. bien. La cuestión nacional. Analizaré dos cuestiones fundamentales de este tema. A. Planteamiento de la cuestión. B. El movimiento de la liberación de los pueblos oprimidos y la revolución proletaria. 1. Planteamiento de la cuestión. Durante los últimos decenios, la cuestión nacional ha sufrido una serie de cambios muy importantes. La cuestión nacional del periodo de la Segunda Internacional y la cuestión nacional del periodo del leninismo distan mucho de ser lo mismo. No solo se diferencian profundamente por su extensión, sino por su carácter interno. Antes, la cuestión nacional no cesaría, por lo común. De hecho, pues el texto anterior es del periodo de la Segunda Internacional, ¿no? Todavía no se dividían porque creo que ese texto todavía no empezaba la Primera Guerra Mundial, entonces no pues, habían pasado tantos asuntos, o iba empezando, ¿no? Pero bueno, antes la cuestión nacional no se salía por lo común de un estrecho círculo de problemas relacionados principalmente con las nacionalidades cultas. Irlandeses, húngaros, polacos, finlandeses, serbios y algunas otras nacionalidades europeas. Tal era el conjunto de pueblos sin plenitud de derechos por cuya suerte se interesaban los personajes de la Segunda Internacional. Los pueblos asiáticos y africanos, decenas y centenares de millones de personas que sufren la opresión nacional en su forma más brutal y más cruel, quedaban generalmente fuera de su horizonte visual. No se decidían a poner en un mismo plano a los blancos y a los negros, a los pueblos cultos, entre comillas, y a los incultos, entre comillas. De 2 o 3 soluciones vacuas y agridulces en las que se eludía cuidadosamente el problema de la liberación de las colonias, era todo de 2 o 3 cuestiones vacuas en las que se eludía cuidadosamente el problema de las colonias, era todo de lo que podían vanagloriarse los personajes de la Segunda Internacional. Hoy esa doblez y esas medias tintas en la cuestión nacional debe considerarse suprimidas. El leninismo ha puesto al desnudo esta incongruencia escandalosa. Ha demolido la muralla entre los blancos y los negros, entre los europeos y los asiáticos, entre los esclavos cultos e incultos, entre comillas, del imperialismo. Y con ello ha vinculado la cuestión nacional con el problema de las colonias. Con ello, la cuestión nacional ha dejado de ser una cuestión particular e interna de los estados para convertirse en una cuestión general e internacional, en la cuestión mundial de liberar del yugo del imperialismo a los pueblos oprimidos de los países dependientes y de las colonias. Me gusta este texto hasta ahorita. Ya, siente por favor, nomás quería mencionar pues el contexto para alguien que a lo mejor no haya escuchado. La Segunda Internacional, no sé en qué año se fundó, ¿no? Pero me imagino por ahí del 1890 y tantos, no estoy seguro. Hay que revisar. No es más, se lo reviso justo ahora. Pero el punto es que esta, pues, fue el 1889. Una organización de pues, movimientos comunistas o socialdemócratas, socialistas, de la clase trabajadora, ¿no? Sobre todo Europa, en la que pues era parte el Partido Socialdemócrata Obrero Ruso, en el que estaban Stalin, Lenin y etcétera, y camaradas. Entonces, pues luego se separaron en la Primera Guerra Mundial, cuando la Segunda Internacional o países europeos, los socialistas allá, pues estaban en la Primera Guerra Mundial y se pusieron en una línea
es lo que entiendo, así como la historia clásica básica se pusieron una línea de apoyar pues, a sus países a que ganaran la guerra, en lugar de apoyar lo que promovía gente como Lenin y otras personas, que era pues estar en contra de la guerra o denunciarla como pues y tratar de hacer una guerra civil en la que pues se peleaba por las cuestiones de clase y no las nacionalidades o las ganancias de los imperios nacionalistas capitalistas. Entonces, pues, ajá, otros movimientos sociales se pusieron más de ese lado de apoyar a sus países en la guerra porque se les hacía mal pedo acá, como ponerse en contra de su país, y pensaban que pues, el costo político no iba a valer la pena, lo que sea, a lo mejor se iban a ilegalizar, etcétera. Entonces, pues, prefirieron eso. Y se dividió y luego se hizo la Tercera Internacional, que es lo que acá Stalin, el camarada, pues dice como leninismo también, ¿no? Y es curioso, ¿no? Si no se hubiera muerto Lenin, le llamaríamos leninismo, pero bueno, te toca acá, cuando quieras, si no tienes comentarios previos a seguir. Continuamos. Es el segundo antes, ¿verdad? Yo no he visto que todos empezaban en antes, entonces me perdí. Creo que el tercero. Dale. Sí. Antes la cuestión de las naciones oprimidas solía considerarse como una cuestión puramente jurídica. Los partidos de la Segunda Internacional se contentaban con la proclamación solemne de la igualdad de los derechos de las naciones y con innumerables declaraciones sobre la igualdad de las naciones, encubriendo el hecho de que en el imperialismo, en el que el grupo de naciones, la minoría, y a expensas de la explotación de otro grupo de naciones, la igualdad de las naciones, es un escarnio para los pueblos oprimidos. Ahora, esta concepción jurídica burguesa, la cuestión nacional, debe considerarse desenmascarada. El leninismo ha hecho descender la cuestión nacional desde las cumbres de las declaraciones altisonantes a la tierra, afirmando que las declaraciones sobre la igualdad de las naciones, si no son respaldadas por el apoyo directo de los partidos proletarios a la lucha de la liberación de los pueblos oprimidos, no son más que declaraciones hueras e hipócritas. Con ello, la cuestión de las naciones oprimidas se ha convertido en la cuestión de apoyar, de ayudar, y ayudar de un modo real y constante a las naciones oprimidas en su lucha contra el imperialismo por la verdadera igualdad de las naciones, por su existencia como estados independientes. Antes la cuestión nacional se enfocaba de un modo reformista, como una cuestión aislada, independiente, sin relación alguna con la cuestión general del poder del capital, del derrocamiento del imperialismo, de la revolución proletaria. Dábase tácitamente por supuesto que la victoria del proletariado de Europa era posible sin una alianza directa con el movimiento de liberación de las colonias, que la cuestión nacional y colonial podía resolverse la chita callando de por sí, al margen de la vía magna de la revolución proletaria, sino en lucha revolucionaria contra el imperialismo. Ahora este punto de vista antirrevolucionario debe considerarse desenmascarado. El leninismo demostró, y la guerra imperialista y la revolución en Rusia lo han corroborado, que el problema nacional solo puede resolverse en relación con la revolución proletaria y sobre la base de ella, que el camino del triunfo de la revolución en el occidente pasa a través de la alianza revolucionaria con el movimiento de liberación de las colonias y de los países dependientes contra el imperialismo. La cuestión nacional es una parte de la cuestión general de la revolución proletaria, una parte de la cuestión de la dictadura del proletariado. La cuestión se plantea así: ¿se han agotado ya las posibilidades revolucionarias que ofrece el movimiento revolucionario de liberación de los países oprimidos o no se han agotado? Si no se han agotado, ¿hay la esperanza de aprovechar estas posibilidades para la revolución proletaria, de convertir a los países dependientes y a las colonias de reserva de la burguesía imperialista en reserva del proletariado revolucionario en aliado suyo? ¿Hay fundamento para ello? El leninismo a esta pregunta una respuesta afirmativa, es decir, reconoce que en el seno del movimiento de liberación nacional de los países oprimidos hay fuerzas revolucionarias, que es posible utilizar esas fuerzas para el derrocamiento del enemigo común, para el derrocamiento del imperialismo. La mecánica. Hola, creo que no te escucho yo, no sé si sea problema solo mío. Oh, rayos. Hmm.
En caso, sí, ahí está. Pues entonces tendré que continuar hasta que vuelva. Problemas técnicos. Ahí, si fuera un editor ágil, pondría esa slide de Los Simpsons, ¿no? Donde sale esa imagen de problemas técnicos de la televisión. Ok. Me gusta, ¿no? Esta parte. La cuestión se plantea así. ¿Se han agotado ya las posibilidades revolucionarias que ofrece el movimiento revolucionario de liberación de los países oprimidos o no se han agotado? Y si no se han agotado, ¿hay la esperanza de aprovechar estas posibilidades para la revolución proletaria, de convertir a los países dependientes, a las colonias, de reserva de la burguesía imperialista en reserva del proletariado revolucionario, en aliado suyo? ¿Hay fundamento para ello? Me gusta la pregunta. Mm, Llama, ¿no? Como a la reflexión. Te involucran las preguntas. eh, Te interpelan. Pero bueno, el leninismo da a esta pregunta una respuesta afirmativa. Me gusta también esto, en el sentido de que, pues hay otras personas que luego dicen, no, como que ya se han agotado las posibilidades revolucionarias. Entonces, pues, y los países oprimidos, pues, como todos, ¿no? Y yo creo, por el capitalismo, incluso los países más ricos, no sé, la gente de Suiza o lo que sea, Luxemburgo, de cierta forma están oprimidos en la medida en que no, volvió, en la medida en que pues ¿Desde viven, cuándo me salí? entonces ahí estás un rato, pero aquí continué, como estábamos en la cuestión se plantea así. No, todo lo que dije, no importó. Te verás Así que he no hecho es- un par de cosas. Dale, dale. Eh, entonces, ¿en dónde? Bueno, pero ya seguiste todo. ¿Qué parte quedaste? Eh, digamos como hasta aquí, no, acá, el hedonismo daba una respuesta afirmativa. Mm. Y si eso quería decir que la gente que vive en los países ricos también son países oprimidos, ¿no? Que dice acá, porque pues, aunque sean como ricos y menos ricos, como aristocracia obrera imperialista o lo que sea, pues viven con una visión del mundo cerrada al capitalismo y con estas dinámicas socioemocionales, culeras, el estrés, ¿no? Lo que sea. A lo mejor ellas no se dan cuenta y son como gringas de que, sí, Estados Unidos, mi país, bla, 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 vamos a invadir México, lo que sea. Eh, Así como jingoístas, nacionalistas bobos, puede haber, ¿no? Algunos son, también hay nacionalistas que son como gente, pues nomás que les gusta y es donde viven y pues lo valoran, ¿no? Que a lo mejor eso nos va a decir luego el Kim. em, bueno, creo que eso, que el Yuche tiene más como reivindicación. Pero bueno, como que hay un nacionalismo sano, ¿no? Pero en el caso insano, pues, ajá, pueden ser bobos, pero igual son oprimidos, ¿no? Y lo defienden, que recuerda a Spinoza, ¿no? Que decía que le da curiosidad cómo la gente pelea por su esclavitud, como si fuera su liberación. Y, perdón, Ernesto, entonces, ¿qué habías reflexionado? Cuéntanos para que no se te pierdan las ideas. Solo quería terminar eso. Bueno, nomás había comentado, tipo, en lo último que pues era puro materialismo, ¿no? De que apoyamos esto, que viene que los polacos y los húngaros eran pueblos revolucionarios, entonces el mismo Marx lo decía. em, y estar en su contra, pues sería apoyar al zarismo de la época, ¿no? Como que, pues puro materialismo que tiene que ver con lo que habíamos platicado un poco al principio, ¿no? De que, pues depende de la cuestión. Y es complicado porque, pues igual no se nos vaya a regresar el arma, pero pues sí, eh, saber que, bueno, sí dejar en claro que por mi parte no es como que tiene que ser así o que es la norma por siempre, que un montón de repúblicas socialistas, nacionalistas en todo el mundo, sino que, pues al fin último es como que la unión internacional, ¿no? Pero pues para eso hay que ir paso a paso, de acuerdo a lo que vamos viendo. Y pues ya, no sé si eso se alcanzó a decir. Eso no, no. Y lo anterior, bueno, no importa, creo que ya se comentó. México. Eh, Muy bien. Pues no sé si quieres continuar con el texto. Yo nomás pensé ahorita con lo que decías, también como en el caso de México, pues México tuvimos el ejemplo concreto de la guerra contra Estados Unidos y
durante ese mismo periodo, pues como mencionaste, ¿no? La República del Río Grande, o había también el Yucatán, como movimientos independentistas o separatistas, que igual es una cuestión de nomenclatura, pero revela de dónde, como lo juzgamos, ¿no? Como si decimos, separatista suele ser más negativo, como el término contemporáneo famoso es el de Freedom Fighter o algo así, ¿no? Como los gringos acá tienen esta ideología de la libertad, entonces como si ellos le mama un movimiento antigobierno, es como, oh, si estos güeyes pelean por la libertad, pero si son, no sé, comunistas o lo que sea, son como terroristas, etcétera, ¿no? O se ignoran, pues mejor no hacerles propaganda, hacer como que estamos muertos los comunistas y los comunistas, entonces así eh, pretender que no es tanto problema. Pero te decía, ¿no? Sí, en qué parte nos quedamos. Y también de Che Guevara, antes algo que habías dicho me acordó, ¿no? Que ese compa decía de la gente de Estados Unidos como que les tenían cierta como envidia, ¿no? De que ellos estaban en la panza de la bestia o algo así, entonces podían hacer como más directamente daño al centro de poder más fuerte o más determinante. Pero sí, entonces, ¿en dónde seguimos? Yo lo último que te escuché decir, y no sé si es lo que la grabación escuchó decir también, es esto, la respuesta afirmativa, reconoce el Movimiento de Liberación Nacional. Ok, les digo ahí. Sí reconoce que en el seno del Movimiento de Liberación Nacional de los países oprimidos hay fuerzas revolucionarias, que es posible utilizar esas fuerzas para el derrocamiento del enemigo común, para el derrocamiento del imperialismo. La mecánica del desarrollo del imperialismo, la guerra imperialista y la revolución en Rusia confirman plenamente las conclusiones del leninismo a este respecto. No me quedé pensando tipo, no sé, que en Estados Unidos empezara a formar un movimiento comunista serio, ¿no? Que vende que pues México es una nación sublevada, oprimida por nosotros. Eh, pero si en México no existe esa conciencia de clase que eh, la veo bien perdida la batalla ahorita, ¿sabes? De que de repente es una publicación comunista y dice, tiene buen alcance, ¿no? Pero luego ves algo que define todo lo contrario, es de que 10 veces más. A pesar de que hay ciertas semillas, que ya mucha gente, pues, obviamente por lo que vive en el día a día, ¿no? Se va cansando de que contra la idea de ponerse la camiseta y todo esto que estaba más, siento yo que estaba más penetrado en la cultura hace unos años, ahorita como que ya se está desechando. Eh, pero aparte de eso, digo, ¿cómo no se dan cuenta, no? Que el enemigo lo tiene enfrente, ¿no? El capitalismo y no lo ven, ¿no? Y aún así es como que, bueno, si ya el presidente se les hace un poco extremo, pues imagínate otras cosas, ¿no? Eh, y ya Sí, dice, de necesidad. Bueno, ¿ibas a ah, decir algo? solo que acuérdate también que esos compas tienen los bots a su favor, ¿no? Porque tienen dinero casi ilimitado muchos. Entonces, y hay una cosa que pensé, ¿no? Como por lo que decías, ¿no? Que la batalla esté perdido o que se sienta así, ¿no? Por el cáncer o lo que sea. Que sí, pues la neta, ideológicamente sí ha ganado bien cabrón el anticomunismo hasta ahorita y seguirá ganando, ¿no? Dice el Benjamin, ni siquiera los muertos estarán seguros si el enemigo sigue venciendo y nunca ha dejado de vencer o algo así. Es muy buena esa línea. Pero bueno, el punto es como que sí, no, pero pues también es porque tienen pinche toda la maquinaria cultural construida, ¿no? Tanto en las escuelas, que está curioso así, ¿no? Luego también los discursos de, sí, el marxismo cultural en las universidades o algo así, pero pues en realidad hay más bien un anticomunismo, pues de la academia burguesa natural, ¿no? Que es como una separación entre la práctica y, y la teoría. Em, Incluso si el objetivo es atender a los problemas de sociedad, pues, o sea, sí, pero sí, pero no, como, hay límites hasta donde se llega, ¿no? Entonces, al final, pues, resulta en que se producen, pues, no sé, teoría buena y lo que sea, pero no se pone, pues, ese tipo de educación al servicio del proyecto de rejuvenación nacional, como dicen los chinos, o algo así, ¿no? Entonces, pues es curioso, ¿no? Que hay estos discursos así en la propaganda también anticomunista de que, sí, el comunismo en las universidades
cuando en realidad es más bien un sistema que también está ya medio construido a su favor, ¿no? Del consenso liberal, de como hablar de democracia, para mí se me hace un grave error acá en todos los países capitalistas. Pues ya eso es como una concesión grave de que, sí, estamos en una democracia. Y, ¿por qué la democracia no funciona? Es como, o el odio a la democracia. Y es como, pero estamos en una democracia realmente. Y ya esa cuestión que está más de fondo, pienso que es donde la posición comunista debería estar más, en lugar de incluso discursivamente a aceptar eso, porque, no sé, genera, pues, como que siempre estamos en una derrota constante, como dices también. Y no sé, luego vi una vez a Ernesto Cohen decir algo como de eso, ¿no? Que ahí está, hay una crisis del marxismo como desde el 68, pero él lo pone como entre comillas y la cuestión, ¿no? Que, pues, o sea, es una cuestión también de la confianza de la gente marxista y de que no, leninista también, entonces que no, como que no deberíamos de achicarnos, ¿no? Como que, pues la neta, como lo que decía, ¿no? O eso también he estado viendo mucho a este camarada Gabriel Rockhill, que critica como la academia burguesa y de que pues, hay un anticomunismo en la teoría francesa, así por ejemplo, Foucault, Rancière, incluso Badiou, que es comunista, pero o maoísta, ¿no? Pero él dice, pues en última instancia, o Zizek, ¿no? Que también se autodenomina comunista, pero Zizek pues, todavía más está bien chistoso. Ese güey era candidato del Partido Liberal. Pero bueno, pues ajá, como que ahí está anticomunismo en las escuelas y no, no lo contrario, ¿no? Que sin embargo, pues la pelea no sé, no está tan perdida y solo que terminar con ese lado también. Depende de nuestra confianza y como dice Néstor Juan, como pasar a la ofensiva, como pues la neta nuestra teoría hemos visto lo que tienen para ofrecer y no está más perro que lo nuestro. Y pues la nuestra es una cosa flexible que se sigue como produciendo, ¿no? Como lo que estamos haciendo ahorita. eh, es una producción teórica, o sea, no estamos aquí nomás pues, pensando, incluso cualquier cosa sería una producción teórica, ¿no? Pero es una producción teórica concreta sobre el marxismo-leninismo que se está como creando nuevamente. Siempre se adaptan las cosas. Porque luego dicen a la gente como, eso ya es obsoleto. Hay una canción que dice, como que dicen que la guerra de clases ha clausurado, que esa es su manera de lidiar con la situación, ha fosilizado, ¿no? Clausurar la idea. Pero, pues, de hecho, sigue ahí esa pelea, ¿no? Entonces, la gente que se asume como parte de esa pelea, pues, no sé. Eh, y lo que quería terminar diciendo era la parte como que la misma guerra contra el otro bando, la guerra de clases, te enseña cosas, ¿no? Y lo que hacen lo que hacen los enemigos, pues eso es donde más a veces se puede aprender, o no donde más quizá, pero o sea, ahí se aprende mucho, ¿no? Es como la otra parte fundamental. Eh, lo propio, el ambiente y el otro, ¿no? Entonces, de lo que hacen los otros, pues aprendemos. Entonces los anticomunistas, por ejemplo, han hecho, bueno, en caso concreto que quería rescatar es esta idea es una idea como neonazi o no sé dónde salió o cuál es el origen o lo que sea, pero es como que hay una cantidad ni siquiera es suya, ¿no? Seguramente coincide nomás, pero una versión famosa es de esa rama ideológica y es como, no sé si es como un catorceavo o no sé si eso es como una proporción racial o no sé qué madre, ¿no? Pero el punto es que mi idea es como que hay una cantidad proporcional de la población que no es tan grande que necesitamos que sea comunista y esto es suficiente, o sea, incluso otras personas que apoyen, pero lo que nuestra tarea y nuestra pelea que no se me están perdida o tan difícil de ganar ahorita es esta cuestión de crecer, ¿no? El movimiento comunista, de hacer más militantes. En ese sentido, sin embargo, los hechos también hablan por sí mismos, ¿no? Como no crece tan fácilmente la militancia, luego hay problemas y sí. Pero está curioso, no sé. También, de hecho, gente que, pues es como parte de una guerra psicológica, ¿no? Como gente que le dices, hey, ¿quieres militar? Sé que eres comunista o te dices que eres comunista, ¿no? Entonces, pues, ¿quieres militar con nosotros? Nos estaría súper bien. Y pues dicen, no, es que, pues pienso que no podemos ganar, ¿no? O algo así. Entonces,
no sé, se me hace como que es una parte también de la guerra, hacer creer que al otro que no puede ganar, y sin embargo, pues aquí la tarea fundamental luego de la militancia es como estar construyendo un ejército partido para la clase proletaria que pueda librar a esa clase y a todas. Y no sé, los escogidos actores no están tan difíciles, al menos así de, a priori, ¿no? Ya ahí luego haciéndolo más directamente, quién sabe, ¿no? Si hay muchos riesgos, matan a mucha gente, activistas y militantes en otras partes, pero bueno, sigamos ya el texto, perdón por desviarme tanto, pero sí es como ese sentido también para como pelear un poco con ese sentimiento de derrota que mencionaste, ¿no? Nomás porque se me hace importante el ánimo luego y convencernos a nosotros mismos de que sí se puede ganar, ¿no? Porque si ni siquiera lo creemos o nomás es como un sueño lejano, a lo mejor eso también permite que las personas luego pues se rindan o no se rinden, pero dicen, no, pues es que no, ya le toca a alguien más o lo que sea, ¿no? Y cuando pues en realidad, como Román, que está aquí con nosotros, Román ha peleado casi toda la Guerra Fría, estuvo Román ahí a la mitad y más, ¿no? Incluso, o sea, estaría muy bien que Román nos cuente cómo vivió él la caída de la Unión Soviética o qué sentiste, Román, ahí cuando puedas abrir tu micrófono, porque pues tú estuviste todos estos años y, ajá, como estos cambios históricos, no sé, y tú sigues siendo comunista, se me hace muy impresionante porque luego hay gente que, y sigues aquí, ¿no? Siendo comunista, que hay gente luego que, pues, no sé, como ya estuvo por ahora o lo que sea, pero en la práctica no, pues no lo hace, ¿no? A lo mejor siguen siendo comunistas teóricamente, pero en la práctica no, no sé, y está difícil, ¿no? Porque es lo que ocupamos más como la práctica. Pero bueno, perdón por desviarme tanto, ya me lo tenemos que hacer otra cosa. ¿Quieres seguir leyendo en Sí, donde sí. te quedaste? Sí, sí. No, pues está bien esa perspectiva, ¿no? Sobre todo lo último, de que pues tenemos que creerla a nosotros para que se hagan las cosas. Pues sí, muchos cambios se han hecho con grupos, pues no marginados, ¿no? Pero a lo mejor minoritarios que no se pensaba o bueno, lo que me motiva mucho es lo que se decía, ¿no? De que pues, un siervo en la Edad Media pensaba que, no, pues toda la vida va a haber un pinche rey, o sea, como que no se ve por dónde la tumbamos, pero por las mismas condiciones materiales fueron orillando a que eso fuese cambiando, ¿no? Eh, se me hace interesante lo que dijiste de democracia, ¿no? Porque se me hace como que importante irte acá a la... Digo, no me gusta usar la palabra batalla cultural porque es la que usan mucho ahorita los que se autodenominan conservadores, ¿no? Creo que nada más ellos la usan. Pero, digo, este aspecto del uso de las palabras, de cómo pues, se han apropiado unas como esto es positivo, esto es negativo, y ya automáticamente la gente lo relaciona con eso. O que se las apropia, ¿no? Democracia es nuestra partidocracia liberal burguesa, donde pones un papelito entre gente que a grandes rasgos no va a cambiar nada, o que tiene apenas pequeñas cosas en las que se diferencian y usan términos absurdos. Por eso también a mí, por ejemplo, no me gusta usar la palabra fascista, que se usa mucho como que esto es fascista, o porque eres autoritario o así. Porque siento que, bueno, para mí el fascismo murió con Mussolini, ¿no? Lo que ha venido después, pues son pues regímenes autoritarios, lo que sea, pero pues también se me hace como blanquear, tipo Pinochet. Decirle fascista, pues no, o sea, pues era un autoritario neoliberal, o sea, un dictador. Es como que las cosas por su nombre, ¿no? Porque también como que estás quitando peso a lo que es el neoliberalismo, a lo que puede eh, causar. Pues no sé, apropiarte del término democracia, es decir, como que se me hace importante, o sea, como tipo la República Democrática de Corea, que se llama, ese nombre, no es Corea del Norte, ¿no? Este, pues llevan democracia en su nombre, ¿no? Me acuerdo que una vez lo mencioné, de que, oiga, pero esta es la que lleva la palabra democracia en su nombre. Y me dijo la otra persona de que, pues es como, me citó a 1984, es como George Orwell, ¿no? De que los aparatos del Estado tenían cosas que en realidad eran lo contrario. Entonces como que, madre, o sea, sí está muy implantada la idea de que esto es lo que es, ¿no? Y no se cambia. Por eso también se me hace importante como no esconder, bueno, eso ya era la otra discusión, ¿no? Pero que somos comunistas, o sea, de que, porque si no se vuelve como que tema tabú. Y luego sale la verdad, que pues no, al final de cuentas no se puede ocultar, ¿no? Porque se da cuenta lo que es uno y ya viene, pero son comunistas, cuidado, cuidado que esto se le asocia con dictadura, así como capitalismo se le asocia con libertad, que es absurdo, o sea, como que libertad de qué, ¿no? Eh,
Igual lo que promociona el capitalismo, no sé, un vehículo propio es libertad, es como que libertad de que, o sea, si todo el mundo tiene un vehículo propio, güey, va a estar atascado en el tráfico, o sea, es como que, pero pues bueno, ahora sí le seguimos, si no terminamos con este, pues por lo menos, porque la otra actividad está en duda, no sé si todavía se vaya a hacer, pero bueno, Chance lo terminamos igual, les dije que llegamos 15 tarde, sí, sí, llegamos con la mitad. este, creo que me quedé de la necesidad de que el proletariado de las naciones imperiales apoye decidida y energéticamente el movimiento de la liberación nacional de los pueblos oprimidos y dependientes. Esto no significa, por supuesto, que el proletariado deba apoyar todo movimiento nacional, siempre en todas partes, en todos y en cada uno de los casos concretos. De lo que se trata es de apoyar los movimientos nacionales encaminados a debilitar el imperialismo, a derrocarlos, y no a reforzarlo y mantenerlo. En casos en que los movimientos nacionales de determinados países oprimidos chocan con los intereses de desarrollo del movimiento proletario. Es lo que había comentado anteriormente, ¿no? Que se me hace como que puro materialismo depende de lo que hay. Tipo de que, pues no sé, si por algún motivo, que pues, está muy lejos de eso, ¿no? Pero la independencia de Cataluña tuviera un toque comunista, pues sí lo apoyaría, güey, pero pues no va por ahí. Y de hecho esa gente, la gente del norte de España históricamente, bueno, históricamente no sé desde cuándo, ¿no? Han concebido su idea de nación, pero ya está un componente ahí racista, ¿no? Que somos más europeos eh, que estos otros, ¿no? Y van por un carácter europeísta, ¿no? No salen de eso. Y aparte pues está promovida por políticos de la burguesía, ¿no? Dice, en caso que movimientos nacionales de determinados países oprimidos chocan con los intereses del desarrollo del movimiento proletario. Cae de su peso que en esos casos ni siquiera puede hablarse de apoyo. La cuestión de los derechos de las naciones no es una cuestión aislada, independiente, sino una parte de la cuestión general de la revolución proletaria. Una parte supeditada al todo y que debe ser enfocada desde el punto de vista del todo. En los años 40 del siglo pasado, Marx defendió el movimiento nacional de los polacos y de los húngaros contra el movimiento nacional de los checos y los subeslavos. ¿Por qué? Porque los checos y los subeslavos eran por aquel entonces pueblos reaccionarios, puestos avanzados de Rusia en Europa, puestos avanzados del absolutismo, mientras que los polacos y los húngaros eran pueblos revolucionarios que luchaban contra el absolutismo, porque apoyar el movimiento nacional de los checos y de los subeslavos significaba entonces apoyar indirectamente al zarismo, el enemigo más peligroso del movimiento revolucionario de Europa. Y pues sí, no es nada personal contra un pueblo, ¿no? O sea, es lo que apoyan, es lo que hay detrás. Las distintas reivindicaciones de la democracia, dice Lenin, incluyendo la autodeterminación, no son algo absoluto, sino una partícula de todo el movimiento democrático. Oh, no. Es que esta laptop, güey, me salen cosas, notificaciones, así que me tapan todo. Eh, ¿Qué partida? Cuando empiezan las negritas, creo. Ah, sí. Es una partícula de todo el movimiento democrático o socialista mundial. Puede suceder que, en un caso dado, una partícula se halle en contradicción con el todo. Entonces hay que desecharla. Así se plantea la cuestión de los distintos movimientos nacionales y el carácter posiblemente reaccionario. Estos movimientos siempre y cuando naturalmente que no se les enfoque desde un punto de vista formal, desde el punto de vista de los derechos abstractos, sino en un plano concreto, desde el punto de vista de los intereses del movimiento revolucionario. Otro tanto hay que decir del carácter revolucionario de los movimientos nacionales en general. El carácter indudablemente revolucionario de la inmensa mayoría de los movimientos nacionales es algo tan relativo y peculiar, como lo es el carácter posiblemente reaccionario de algunos movimientos nacionales concretos. El carácter revolucionario del movimiento nacional, en las condiciones de la opresión imperialista, no presupone forzosamente, ni mucho menos la existencia de elementos proletarios en el movimiento, la existencia de un programa revolucionario o republicano del movimiento, la existencia en este de una base democrática. La lucha del emir de Afganistán por la independencia de su país es una lucha objetivamente revolucionaria a pesar de las ideas monárquicas del emir y sus partidarios, porque esa lucha debilita el imperialismo y lo descompone, lo socava. En cambio, la lucha de demócratas y socialistas, de revolucionarios y republicanos tan radicales como Kerensky y Tsereteli, Anadoli Scheidemann, Chernow y Dan Henderson y Kleins, durante la guerra imperialista era una lucha reaccionaria, porque el resultado que se obtuvo con ello fue pintar de color rosa, fortalecer y dar la victoria al imperialismo. La lucha de los comerciantes y de los intelectuales burgueses egipcios por la independencia de Egipto es por las mismas causas una lucha objetivamente revolucionaria, a pesar del origen burgués y de la condición burguesa de los líderes del movimiento nacional egipcio, a pesar de que estén en contra del socialismo. En cambio, la lucha del gobierno obrero inglés por mantener a Egipto en una situación de dependencia es, por las mismas causas,
Una lucha reaccionaria, a pesar del origen proletario, el título proletario de los miembros de este gobierno. A pesar de que son partidarios del socialismo, y no hablo ya del movimiento nacional de otras colonias, y países dependientes más grandes como la India y China, cada uno de cuyos pasos por la senda de la liberación, aun cuando no se ajuste a los requisitos de la democracia formal, es un terrible mazazo asestado al imperialismo, es decir, un paso indiscutiblemente revolucionario. A ver si quieras proseguir. Wow, qué grande, Stalin. Creo que no había leído así con atención hace mucho o nunca. O este texto al menos, entonces me gusta cómo lo escribe aquí, muy sencillo, ¿no? Esta dicotomía es que es muy como práctica, entonces pues ayuda a resolver cuestiones. Alguien podría decir, oh, pragmatismo, ¿no? Pero al contrario, pues está diciendo, hay que analizar el caso. Entonces, ajá, pues porque estás en una cuestión, una guerra, ¿no? Entonces, sí es una operación contra otros intereses pues, político-militares de si van a querer seguir peleando y hasta dónde quieren pelear. Entonces, por establecer una sociedad diferente o no. Eh, pues si se rinde, ¿no? El mismo Stalin dice en otra parte, como si los imperialistas, la violencia no la escogemos nosotros. Si los capitalistas como dejan de ser violentos, pues nosotros felizmente dejaremos de usar la violencia, pero pues mientras nos tenemos que defender también, ¿no? Y la defensa, pues no nomás es estar siempre con la guardia arriba, sino pues te van a terminar matando. Sino pues también tienes que pelear, si no quieres, pues resistir, ¿no? Hay una línea de la guerra civil española que es resistir es vencer, ¿no? Y que era ya como al final y pues no resistieron y no vencieron, pero tristemente, pero en ciertos casos pues puede aguantar, puede durar, ¿no? Pero al final pues no, una guerra muy larga, siempre defensiva, no creo que sea conveniente. Pero bueno, Lenin tiene razón. Y pues me gusta así, ¿no? Muy claro, ¿no? Como el caso de Irán, aquí se resuelve muy sencillamente en términos prácticos. A pesar de que está en contra del socialismo, pues defender a Irán contra, no sé, la agresión de Estados Unidos, pues tiene un sentido revolucionario, ¿no? En que estás debilitando al imperio de Estados Unidos. Y el imperio de Estados Unidos es el factor más determinante de las relaciones internacionales, o lo que sea. Entonces, no, pues ahí se resuelve, ¿no? No es tanto así de que, tengo que estar en contra también de Irán y como dar golpes de pecho porque Irán está en contra del socialismo y tiene problemas, no sé. También vi hace rato que hubo como falsa alarma de Chomsky murió y que el Varoufakis se me hizo muy chistoso porque sacó este texto, ¿no? De que, Chomsky está muerto y no sé qué, y al final terminé diciendo, oh, sentí como su voz me decía, y es como que... O de ahí salió todo. ¿Mande? De ahí salió todo el chisme. Sí, salió, pero sí vivo. Ya está chistoso también. Ayer salió una noticia de que había más dice que estaba muriendo y no. De hecho, VJ Pressure. Pero el chisme no empezó por Varoufakis, por lo que escribió. No. Ok. Seguramente explicó acá que se murió en un periódico. Pero Simón. Y ya, pues me hace como bien concreto, ¿no? Pero me acordé de ese compa de Chomsky porque ahí en el texto decía que Chomsky decía, no, pues sí, de que China es autoritaria o lo que sea, ¿no? Con sus ideas que nosotros diríamos liberales. Eh, pero pues en lo que estaba de acuerdo es que él decía, no, pues nuestra obligación como gente de otros países no es estar atacando a China, sino atacar a nuestros propios gobiernos y su imperialismo, ¿no? Entonces no atacar el autoritarismo de China o lo que sea, sino más enfocarnos en lo que hacemos nuestros gobiernos. También me hace curioso cuando la gente critica a las relaciones comerciales de China en el extranjero. De hecho, China, vi una noticia donde se reportaba que China castigaba a empresas que hacían cosas malas en el exterior, pero que otras empresas, no sé, como Estados Unidos o así, a lo mejor no tienen que lidiar tanto con eso, ¿no? No tenían antes que lidiar tanto con eso, quizá ahora ya más, no sé. Pero pues sí, ¿no? O sea, en el exterior es como que cada país se las arregla, ¿no? Pero en cambio, en ese caso al menos sí había como un refreno del mismo gobierno de China, porque pues, no sé, como si es una crítica, ¿no? De que estos capitalistas en China
van, o la misma flota, como capitalistas pesqueros también, ¿no? Que ahí es una crítica que la gente vegana puede hacer, ¿no? Al comunismo, pues, sí, no se puede responder muy, muy, muy bien. Sí, no, los ecologistas también, en cierta medida, pues se explotan los mares y las flotas pesqueras de China también participan en esa explotación. O pues no sé, pero también pues en África, ¿no? Que hay a veces noticias de abusos, etcétera. Pero lo que yo a veces pienso con esa cuestión es de que los mismos países son los que se tienen que defender, o sea, no como que no lo digo como que China no debe de cuidar lo que hacen los capitalistas chinos en otras partes del mundo, pero también, o sea, como que la gente tiene que cuidar su propio lugar, ¿no? Y eso es lo que hace, como que empuja también, ¿no? La lucha de clases, en cierta forma, ¿no? A que la gente se defienda. Y sí, no sé, eso también es como una responsabilidad compartida, pues que no nomás es como que China mala y así. Pero bueno, Lenin tiene razón cuando dice que el movimiento nacional y los países oprimidos no debe valorarse desde el punto de vista de la democracia formal, sino desde el punto de vista de los resultados prácticos dentro del balance general de la lucha contra el imperialismo. Es decir, que debe enfocarse no aisladamente, sino en escala mundial. El movimiento de liberación de los pueblos oprimidos y la revolución proletaria. 2. Al resolver la cuestión nacional, el leninismo parte de los siguientes principios. El mundo está dividido en dos campos. El que integran un puñado de naciones civilizadas que poseen capital financiero y explotan a la inmensa mayoría de la población del planeta, y el campo de los pueblos oprimidos y explotados de las colonias y de los países dependientes que forman esta mayoría. Ahí está curioso, ¿no? Porque antes de que existiera el segundo mundo, según la nomenclatura clásica, ¿no? Como el segundo mundo siendo el socialismo, la Unión Soviética, China, etcétera. Y el primer mundo, pues que ya es el primero que menciona aquí, ¿no? Las naciones civilizadas, que yo le pongo las comillas, esta versión de texto no la tiene. Eh, y el tercer mundo, que luego es como los países no alineados, pero pues, los países no alineados, pues en cierta forma ya preexistían, ¿no? Que era como lugares que estaban ahí nomás cotorreando tranquilos, bueno, con sus propios pedos de clase, ¿no? Lo que sea, pero y de repente eran los europeos, ¿sí? Y pues se vuelven colonias, ¿no? Como acá. Y bueno, el punto número B, que los países dependientes son la mayoría. El punto número B dice que las colonias y países dependientes, oprimidos y explotados por el capital financiero, constituyen una formidable reserva y el más importante manantial de fuerzas para el imperialismo. La lucha revolucionaria de los pueblos oprimidos, de las colonias y de los países dependientes contra el imperialismo es el único camino por el que dichos pueblos pueden emanciparse de la opresión y de la explotación. D. La lucha revolucionaria de los pueblos. Ok. D. Las colonias y los países dependientes más importantes han iniciado ya el movimiento de liberación nacional, que tiene que conducir por fuerza a la crisis del capitalismo mundial. Y en paréntesis ahí breve, pues siempre hay como un movimiento de liberación, ¿no? Que es como la resistencia y ha puesto también lo anterior de resistir y vencer. Pues no, y que no hay que como fetichizar la resistencia, porque, o sea, siempre hay como una liberación en el sentido, ¿no? De que, pues, cuando como han iniciado, ¿no? Me llama la atención, pues no sé, cuando la misma resistencia de un pueblo a ser colonizado desde el principio ya era ese movimiento, o no. Supongo que ya es cuando primero ha sido sujetado, no sé, pues está curioso, ¿no? La cuestión, pero también más importante es eso para mí, lo de resistir, porque pues, siempre estamos resistiendo, o dice también Rocky, ¿no? Como, estos ciertos teóricos como que apoyarían, siempre te van a apoyar mientras tú estés perdiendo acá, pero luego si tú ganas, impones un estado, se logra hacer un estado socialista, pues se va a hacer acá como que no, eso está mal, y como que siempre estar a favor de resistencia, pero no a favor de ganar y resolver los problemas, o no ver una forma para ganar y resolver los problemas. Eso me hace como un problema espiritual, ¿no? Como también ha puesto lo que dijiste hace rato de la batalla cultural. Podemos usar, apropiarnos del término espiritual, ¿no? O usarlo, ¿no? En cierta forma por ese sentido es un poquito diferente y llama a lo mismo, más o menos, ¿no? Me gusta esa palabra como, según la recuerdo de Hegel, como algo que es una autorreflexión, una autoconciencia de pues, el desarrollo ético colectivo, un pueblo, así, eso era el Estado más bien, pero el espíritu sí es como la autoconciencia,
hacia dónde se va, no solo como ciegamente, ¿no? Esta, o sea, autonomía. Pero bueno, eh, los intereses del movimiento proletario eh, en los países desarrollados y el movimiento de liberación nacional en las colonias exigen la unión de estas dos formas del movimiento revolucionario en un frente común contra el enemigo común, contra el imperialismo. F. Unión. ¿Qué? F. La clase obrera en los países desarrollados no puede triunfar, ni los pueblos oprimidos liberarse del yugo del imperialismo sin la formación y consolidación de un frente revolucionario común. Eso llama la atención también a lo que se hace últimamente, ¿no? Con la cuestión palestina, al menos aquí en nuestra zona. Pues me imagino con otras, entre pues, la gente de un país y otro, ¿no? Puede ayudar a eso. Aunque igual siempre es un esfuerzo local y a veces pues, tenemos problemas. Pero bueno. G. Este frente revolucionario común no puede formarse si el proletariado de las naciones opresoras no presta un apoyo directo y resuelto al movimiento de liberación de los pueblos oprimidos contra el imperialismo, entre comillas, de su propia patria. Pues, entre comillas, el pueblo que oprime a otros pueblos no puede ser libre. Cita Engels. H. Este apoyo significa sostener, defender y llevar a la práctica la consigna del derecho a las naciones a la separación y a la existencia como estados independientes. Y, sin imponer en la práctica esta consigna, es imposible lograr la unificación y la colaboración de las naciones en una sola economía mundial, que constituye la base material para el triunfo del socialismo en el mundo entero. J. Y última, esta unificación solo puede ser una unificación voluntaria, erigida sobre la base de la confianza mutua y de las relaciones fraternales entre los pueblos. De aquí se derivan dos aspectos, y acá terminamos. Dos tendencias en la cuestión nacional. La tendencia a liberarse políticamente de las cadenas del imperialismo y a formar estados nacionales independientes, que han surgido sobre la base de la opresión imperialista y la explotación colonial, y la tendencia al acercamiento económico de las naciones, que ha surgido a consecuencia de la formación de un mercado y una economía mundiales. El capitalismo en desarrollo, dice Lenin, conoce dos tendencias históricas en la cuestión nacional. Primera, el despertar de la vida nacional y de los movimientos nacionales. La lucha contra toda opresión nacional, la creación de estados nacionales. Segunda, el desarrollo y la multiplicación de vínculos de todo género entre las naciones, la destrucción de las barreras nacionales, la creación de la unidad internacional del capital, de la vida económica en general, de la política, de la ciencia. Y ahí podemos pensar el capital como pues los medios de producción, o sea, como compartir, o sea, no significa en ese caso específicamente creo, ¿no? Como, los capitalistas, los comunistas queremos que se expanda el capitalismo porque somos como etapistas, entonces queremos que todo el mundo sea capitalista primero, ¿no? Más como el sentido concreto del capital. Ambas tendencias son una ley mundial del capitalismo. La primera predomina en los comienzos de su desarrollo, la segunda caracteriza al imperialismo maduro, que marcha hacia su transformación en sociedad socialista. La cita. Para el imperialismo, estas dos tendencias son contradicciones inconciliables, porque el imperialismo no puede vivir sin explotar a las colonias y sin mantenerlas por la fuerza en el marco de un todo único, entre comillas, porque el imperialismo no puede aproximar a las naciones más que mediante anexiones y conquistas coloniales, sin las que, hablando en términos generales, es inconcebible. Para el comunismo, por el contrario, enemigo, ¿no? El opuesto imperialismo y comunismo. Por el contrario, estas tendencias no son más para el comunismo que dos aspectos de un mismo problema. El problema de liberar del yugo del imperialismo a los pueblos oprimidos, porque el comunismo sabe que la unificación de los pueblos en una sola economía mundial solo es posible sobre la base de la confianza mutua y del libre consentimiento, y que para llegar a la unión voluntaria de los pueblos hay que pasar por la separación de las colonias del todo único imperialista, y por su transformación en estados independientes, estados con mayúscula. De aquí la necesidad de una lucha tenaz, incesante, resuelta contra el chauvinismo, es otra forma de decir nacionalismo, imperialista de los socialistas, de las naciones dominantes, Inglaterra, Francia, Estados Unidos de América, Italia, Japón, etcétera, que no quieren combatir a sus gobiernos imperialistas ni apoyar la lucha de los pueblos oprimidos de, entre comillas, sus colonias, por liberarse de la opresión y separarse y formar estados independientes. Sin esta lucha es inconcebible la educación de la clase obrera de las naciones dominantes en un espíritu verdadero de internacionalismo, en un espíritu de acercamiento a las más trabajadoras de los países dependientes y de las colonias, en un espíritu de verdadera preparación de la revolución proletaria,
La revolución no habría vencido en Rusia y Kolchak y Denikin no hubieran sido derrotados si el proletariado ruso hubiese tenido de su parte no hubiese tenido de su parte la simpatía y el apoyo de los pueblos oprimidos del antiguo imperio ruso. Ahora bien, para ganarse la simpatía y el apoyo de estos pueblos, el proletariado ruso tuvo, ante todo, que romper las cadenas del imperialismo ruso y librarlos de la opresión nacional. Ahí muy importante, ¿no? Para nuestro presente, lo que vayamos a pensar. Y acá terminamos. De otra manera, hubiera sido imposible consolidar el poder soviético en mayúsculas, implantar el verdadero internacionalismo y crear esta magnífica organización de colaboración de los pueblos que lleva el nombre de Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Me recuerda eso a un poema de Mayakovsky en el que dice, no recuerdo si se llama Mi pasaporte soviético o algo así, Mi pasaporte de la URSS. Pero el punto es que ese güey está presumiendo de que es un ciudadano de la URSS y que en todas partes los policías lo ven acá como que, a la verga, ese güey acá, como que como que tienen desconfianza. Y ese güey feliz de que sí, la URSS, God. Pero bueno. Y que es el prototipo viviente de la futura unificación de los pueblos en una sola economía mundial. De aquí la necesidad de luchar contra el aislamiento nacional, contra la estrechez nacional, contra el particularismo de los socialistas de los países oprimidos, que no quieren subir más arriba de su campanario nacional y no comprenden la relación existente entre el movimiento de liberación de su país y el movimiento proletario de los países dominantes. Sin esa lucha es inconcebible defender la política independiente del proletariado de las naciones oprimidas y su solidaridad de clase con el proletariado de los países dominantes en la lucha por derrocar al enemigo común, en la lucha por derrocar al imperialismo. Sin esa lucha, el imperialismo sería imposible. Sin esa lucha, el internacionalismo sería imposible, perdón. Tal es el camino para educar a las más trabajadoras de las naciones dominantes y de las oprimidas en el espíritu del internacionalismo revolucionario. He aquí lo que dice Lenin en esta doble relación, en esta doble labor del comunismo para educar a los obreros en el espíritu del internacionalismo. ¿Quieres leer este último párrafo? Sí. Igual parece que la otra actividad no se va a hacer, entonces pues, no hay prisa de nada. Bueno, no sé de tu parte, pero Está leyendo bien rápido, pero va. sí, te noté así como que un comentario y como, pero ya. Gracias. Y sí, Perdón. esta educación puede ser concretamente igual en las grandes naciones, en las naciones opresoras, que en las pequeñas naciones oprimidas, las naciones anexionistas que las naciones anexionadas. Evidentemente no. El camino hacia el objetivo común, la completa igualdad de derechos, el más estrecho acercamiento y la ulterior fusión de todas las naciones, sigue aquí. Evidentemente, distintas rutas concretas. Lo mismo que, por ejemplo, el camino conducente a un punto situado en el centro de esta página, parte hacia la izquierda de una de sus márgenes y hacia la derecha de la margen opuesta. Si es socialdemócrata de una gran nación opresora, anexionista, profesando en general la teoría de la fusión de las naciones, se olvida, aunque solo sea por un instante, de que su Nicolás II, su Guillermo, su Jorge, su Puincar, etcétera, etcétera, abogan también por la fusión con las naciones pequeñas por medio de anexiones. Nicolás II aboga por la fusión con Galicia, Guillermo II por la fusión con Bélgica, etcétera. Ese socialdemócrata resultará ser, en teoría, un doctrinario ridículo, y en teoría un cómplice del imperialismo. El centro de gravedad de la educación internacionalista de los obreros de los países opresores tiene que estar necesariamente en la prédica y en la defensa de la libertad de separación de los países oprimidos. De otra manera, no hay internacionalismo. Tenemos el derecho y el deber de tratar de imperialista y de canalla a todo socialdemócrata de una nación opresora que no realice tal propaganda. Esta es una exigencia incondicional, aunque prácticamente la separación no sea posible ni realizable. Antes del socialismo, más que en el 1 por 1000 de los casos, que a la inversa, el socialdemócrata de una nación pequeña debe tomar como centro de gravedad de sus campañas de agitación la primera palabra de nuestra fórmula general, unión voluntaria de las naciones. Sin faltar sus deberes de internacionalista, puede pronunciar tanto a favor de la independencia política de su nación, como a favor de su incorporación al Estado vecino, X, Y, Z, etc. Pero deberá luchar en todos los casos contra la mezquina estrechez nacional, contra el aislamiento nacional, contra el particularismo, porque se tenga en cuenta lo total y lo general, em, por la supeditación de los intereses de lo particular a los intereses de lo general. A gentes que no han penetrado en el problema les parece contradictorio
que los socialdemócratas de las naciones opresoras exijan la libertad de separación, y los socialdemócratas de las naciones oprimidas la libertad de unión. Pero a poco que se reflexione, se ve que partiendo de la situación dada, no hay ni puede haber otro camino hacia el internacionalismo y la fusión de las naciones. No hay ni puede haber otro camino que conduzca a este fin. Bueno, y otra pelea que había tenido en estos últimos días, específicamente ayer. eh, Ahorita como, no sé de dónde salió, no sé si se puso de moda por un video que hizo, ¿manda? No, no, perdón, te estoy escuchando. Ah, sí, no sé de dónde salió, se puso de moda por un video que hizo este Zunzunegui, que es un escritor que me gusta algunas cosas. Bueno, iba a decir algo de eso, de la gente relacionado a esto, ¿no? De que a veces, que si un país tipo Irán, de que, no, pues, antisocialista en algún punto, pero si en ese momento determinado te conviene por las condiciones materiales o porque tiene un enemigo en común o algo así, eh, pues si no dejarse llevar tanto por el sentimentalismo, ¿no? De que, pues, lo relacioné porque este escritor, pues, de que, pues dice muchas cosas que no me gustan, ¿no? Pero en sí se me hace un personaje interesante como para dejar de leerlo o algo así. Pero nos sacó un video diciendo que el fascismo era de izquierda y pues hizo polémico y le contestaron todos. No sé si por él se puso de moda, pero mucha gente anda diciendo eso. Este, Estaba discutiendo, ¿no? Que prácticamente le decían que la imagen era bien tonta, ¿no? Como prácticamente lo ponían como que lo mismo que el comunismo. Y ahí discutiendo de que, pues yo en un principio dije que reconocí que había muchas izquierdas, pero aún así en esas izquierdas no entraba el fascismo porque no tiene un carácter raza universalista, sino que es particularista, ¿no? Para un pueblo, una sociedad, una nación o incluso una raza determinada. Em, Te ponen de que, o no, la única diferencia es que eran nacionalistas y los comunistas son internacionalistas, pero te ponen como que si fuera de eso no hubiera nada. Los argumentos pues son bien de que la típica frase que todo el mundo conoce, ¿no? De que todo dentro del Estado, nada fuera del Estado, esto de Mussolini, como si el comunismo fuera eh, estatista, como si fuera o sea, su principal función, o sea, que puede hacerlo, pero no es, digamos, el fin. Eh, pues sí, digo, cuando ellos cuando un fascista va a escribir sobre esto, ¿no? Sobre, pues, o pronunciarse en contra de la opresión de los pueblos, aunque sean los de oprimidos por la propia patria de donde vive ese obrero. Bueno, al contrario, ¿no? O sea, es un sistema basado en la opresión de otros. Es como que nuestro proyecto es para nosotros, es particular para este selecto grupo de personas, ¿no? Elegidas. No hay una crítica respecto a eso, o sea, ni la va a haber porque se sostiene en eso. O sea, Hitler era eso, ¿no? De que su proyecto colonialista era pues basado en lo que había, ¿no? En la época, en el británico, o en cierta medida Estados Unidos, aunque no sea un imperialismo depredador así, digamos, de manera directa, pero indirecta sí. Pero pues iba encaminado hacia, sobre todo hacia el este de Europa, por lo menos en la proximidad de su época. Tipo Ucrania, pues no sé, iba a ser como el gran, la gran granja, ¿no? Que nos va a servir a nosotros que somos los arios, porque ellos son eslavos. Y pues sí he visto por ahí que yo no sé mucho de meterme en esto de que la guerra racial de blancos contra negros, no me gusta verlo así, pero sí me hizo sentido el hecho de que Hitler está muy condenado porque se iba contra sus víctimas fueron blancos, mientras que Churchill o lo que sea, o no sé, Leopoldo II, sus víctimas eran pues africanos mayormente, ¿no? Y como que eso se desecha. Y pues sí está, esto que decíamos de las palabras, de lo que se puede decir, lo que no, está bien curioso como pues la esvástica está bien baneada de todas partes, güey, pero puedes usar una bandera bueno, pues, la bandera de Estados Unidos está en todas partes, ¿no? En todas las casas, hay calzones, lo que sea. Y la bandera británica, pues es un poco parecida, ¿no? Es como un símbolo de moda o algo así. Este, pues, digo, no es como que condenen la bandera del Reino Unido o algo así, pero está bien curioso, ¿no? Este doble discurso. Como le preguntas al ChatGPT de que, oye, hazme un poema de Mussolini. Y dice, no, no puedo, lo siento. Dices, escríbeme algo de Churchill y ya lo pone, oh, gran líder, no sé qué. Entonces está bien cargado de un lado. Sí, sí está cagado, ¿no? Que nos echen así de que, o el otro día alguien dijo un chiste que a mí me hizo como molestar un poquito, que está bien, ¿no? O sea, no, no,
Yo a veces digo chistes que hacen molestar a la gente. Entonces, en ese sentido, no es como que, maldito chiste o algo así, o persona, pero sí la posición ese particular mismo está a mí igual, o sea, como para que a mí me moleste un chiste, pues, era por algo, que era que eh, dijo como, como fascistas y comunistas, ¿acaso hay diferencia o algo así? Es como que, y como, espera un momento, ¿ah? Ya, porque sí, ¿no? Es como, pues, los fascistas a mí es una cosa curiosa, hay cosas parecidas y, y que nos pueden servir también, como dije hace rato, ¿no? De lo que ellos dicen en ciertos momentos, porque pues es un enemigo que se crea para pelear contra el otro. El fascismo se crea para pelear contra el comunismo, entonces adoptan parte de como la estética revolucionaria o algo así, ¿no? Entonces tratan así como estas ideas que luego los liberales europeos llaman totalitarismo para igualizar también y querer como tachar de mal por igual a la Unión Soviética y a Stalin, y a Stalin y a los nazis. Y igual también está cagado, ¿no? Como están prohibidos en ciertos países, incluyendo Indonesia, donde hay una ultramasacre de comunistas, como así 1 millón o más personas o algo así. Eh, Algunos que ni siquiera eran comunistas, ¿no? Pero ahora se acusaban de serlo. Y el tercer partido comunista más grande del mundo fue destruido así en unas noches, ¿no? Pues no estaban preparados para una pelea. Y valió, machín. Y está bien gacho, y eso me hace pensar como lo que tú dijiste hace rato de que si el fascismo, como si Pinochet es fascismo, ¿no? Y yo sí argumentaría como que hay una cosa como que el fascismo sí es concretamente la forma italiana de la reacción como más así, en su forma más descarada o abiertamente, no sé, anticomunista o lo que queramos decir, ¿no? Pero si bien es el caso así, el nombre es precisamente el fascismo italiano, el fascismo, pero esos güeyes, o sea, la estructura como se repite, ¿no? O sea, los nazis tenían una estructura parecida, no sé, entonces sí pienso que puede haber como que el fascismo en abstracto, en una abstracción de lo italiano hacia lo general, que se puede entender como estas fuerzas de la reacción cuando se ponen más descaradas, ¿no? O como dicen a veces, el fascismo es el capitalismo en decadencia, creo que es de Gramsci originalmente la cita esa, pero pues no sé, ¿no? Sí. eh, Cuando los eh, tiempos se ponen difíciles, ¿no? Sí. el Bad Cop, Good Cop también dice eso, el Rocky, de que es el capitalismo, el liberalismo es el policía bueno del capitalismo y el fascismo es el policía malo. Eh, eh, pero sí, no sé, está cagado y no sé, en ese sentido yo sí diría como, no sé, Pinochet y lo que pasó en Indonesia, le podría llamar fascismo, pero pues obviamente no a los comunistas, somos como los enemigos, las enemigas fundamentales de esos güeyes. Eh, También se me hace curioso, ¿no? Cuando ando peleando a veces innecesariamente, a veces necesariamente con la gente, por la cuestión son más chistosos, ¿no? Como la Guerra Fría no se peleó contra el anarquismo, se peleó contra el comunismo marxista-leninista sobre todo, y pues eso, o sea, los hechos hablan por sí solos, Mm. o sea, no es por caer el paro, ¿no? Si decir es como, es que esos güeyes siempre van a estar mal, esa gente no lo hace bien, sino pues hágalo de una forma como diferente, a lo mejor tiene otros efectos más fuertes y hacen también que tengan una reacción contra anarquista más fuerte, ¿no? Eh, es más así como un reto fraterno para nuestros camaradas anarquistas. Pero bueno, eh, sí, no sé cómo ves, como en el caso de México, entonces actualmente hay gente que puede decir, no, es que México actualmente es un país imperialista y porque tiene una economía capitalista, ¿no? Y tiene, no sé, sus empresas van a otras partes del mundo o lo que sea. Entonces, si se divide México, también estaría bien, ¿no? Que haya como una república humana en Baja California y estaría de acuerdo en que haya como pues, las repúblicas soviéticas, ¿no? O sea, que eran parte de una unidad, pero tenían sus formas autónomas, que es básicamente algo parecido a lo de Bolivia, ¿no? Como
la plurinacionalidad, no recuerdo el nombre que usan, pero sí, ¿no? Como que no son, no es como que Bolivia es solo, o México, ¿no? Es solo lo que es el México criollo que habla español, sino que puede ser un México que pueda hablar, estaría de hecho súper chido, ¿no? Como a mí me gustaría como en mis ideas románticas, ¿no? También así como lo que decía hace rato en la sección anterior, ¿no? De qué podría ser la República Mexicana comunista hoy. A mí sería chido que se hiciera como lenguajes indígenas, se volvieran mucho más fáciles de aprender y la gente que vive como en California pudiera aprender Kumeyaay más fácilmente, ¿no? Una profesora de la escuela decía en mofa como que, sí, solo la gente rica pudiera aprender Kumeyaay, ¿no? Es como que la gente que no tiene que ir a chambear. Pero pues también estaría perro, porque pues aprender un idioma, ¿no? Y generar una visión del mundo diferente, pues también como que, no sé, hace que la gente piense de maneras diferentes, aprendan cosas diferentes, no sé, está chido y se rescatarían los idiomas. Aunque también hay una cuestión, ¿no? De que, si no sería eso imperialismo cultural en el sentido como de que, despojar, como que una vez yo dije algo en comunidad a un señor que se quedó bien sorprendido y su esposa me dijo que Apropiación cultural o algo así. como de broma. ¿Mande? Apropiación cultural o algo así. Ándale, apropiación cultural. Pero me acordé de ese señor porque yo le dije como hola, buenas tardes o algo así. em, y ya nomás como que se quedó como, y ya nomás pensé, pues luego, ¿no? Como que a lo mejor, pues sí, a estar raro que haya gente que no son de tu nacionalidad, que aprenda tu idioma y la gente de tu nacionalidad no lo sepa, ¿no? Y ya estar así medio ondeado y podría pasar que pues, se tendría que juntar, ¿no? En la República Comunista no sería nomás un programa para hacerlo más fácil de aprender, ¿no? Sino también rescate, etcétera. Pero bueno, sí, no sé, esas ideas se podrían generar, ¿no? Y yo digo más pues por estética también, ¿no? De disfrutar un mundo donde la gente sepa otros idiomas y, no sé, como Tecate y Tijuana son palabras como, se me hace bonito, no sé, aprender otras palabras con las que se han nombrado las cosas aquí. Es romántico, ¿no? Idealista, alguien diría, no sé, pero pues, se me hace lindo así saber cómo hablar a las plantas, como otras personas ya se han dicho antes o algo así, no sé, el cerro se llama así. Eh, agua, no sé, no, es bonito, al menos así individualmente, y pues también es importante, ¿no? Cultural, socialmente. No sé cómo ves ahora con estos dos textos que llevamos la cuestión nacional. Muy bien. Me gustó el estilo del buen Stalin, ¿no? Está curioso, ¿no? Creo que Luego, da más argumentos ahí. Simón está desarrolladón y luego a veces escucha uno que Stalin es como mal teórico o mal, no sé, no lo he leído mucho, entonces pues, también por eso está perro leerlo y en este caso al menos se me hace que estaba bien escrito y pues era claro y ya, ¿no? Como por es parte de la leyenda negra. Pero que también es una cuestión las cosas nacionales, ¿no? Como la leyenda negra de España o no sé. Em, y luego la gente como la critica también, ¿no? Y también pues la figura de Stalin en particular, ¿no? Como las cosas que sí parecen, pues, se pueden parecer un poco también estéticamente, ¿no? Como que se exalta la figura de líder en estas repúblicas socialistas soviéticas o en China o en Corea, que es el siguiente texto, pues también es como una figura de unificación, ¿no? Entonces, en cierta forma, pues hay que tener, como dice Bertolt Brecht, como indulgencia, como dice ese poema bonito, dice, nosotros que quisimos preparar el camino para la amabilidad, no pudimos ser amables. Pensad en nosotros con indulgencia. Entonces, pues, sí, ¿no? Como que en esa época tenían esas dificultades, esas cosas materiales, como tú dices, y pues tenían que responder a ellas con estas dinámicas, ¿no? Lo mejor que se les ocurrió fue hacer eso y pues hasta cierto punto sí funcionó en esos países, ¿no? En otros, pues no tanto, no supimos no hemos sabido todavía cómo ganar el comunismo y hacerlo que funcione bien. Eh, pero bueno, seguimos aquí. También, un caso en donde yo sí siento como que está algo como medio derrotados. Iba a decir derrotista, pero no me negué. Eh, porque pues es que el enemigo también aprende de nosotros, ¿no? Inversamente, mucho, o sea, muchísimo más. ¿Sí? Pues tienen dinero ilimitado,
Sí, ellos imprimen dinero. Ellos sí tienen la máquina de imprimir dinero. Como el Joe Biden acá, no sé, o cualquier presidente que quieras, ¿no? Ese meme que es así como un vato que pide dinero para algo y dice, no, printing machine broke, y luego el otro güey pide dinero y es como, sí, printing machine go berro. Pero pidiendo dinero pues para, no sé, la gente que no tiene hogar en Estados Unidos y el otro lado pidiendo dinero pues para el imperialismo y es como, sí, bueno, siempre hay feria, pues para así, siempre dinero ilimitado, eh, hasta pues, no sé, como comunistas que contratan para analizar el comunismo, ¿no? Ya no sé si tanto, ¿no? Pero a Herbert Marcuse lo contrataron así, eh, creo que antes de que fuera así, pero bueno, no sé, el punto es que esos güeyes aprenden mucho y pues sí, la neta sí está más difícil ahora, yo creo, como hacerlos del bobo y militarmente es mucho más difícil también, pues por todos los drones que hay ahora. Y de entrada, ¿no? Los helicópteros también, aviones, etcétera, que antes, pues, en la Revolución Rusa no tenía una fuerza aérea, ¿no? El ejército ruso, bueno, gran cosa, me imagino. Tal vez algunos cuantos, ¿no? La Primera Mundial, pero pues igual no eran como las grandes fuerzas aéreas de la actualidad, ¿no? Que pueden tirar misiles guiados por láser y bombas así de miles de kilos. Entonces, pues no, las condiciones son muy difíciles para ganar una guerra abierta. Entonces, pues, también me acuerdo, ¿no? Lo que dice Mao, como que pues depende de las condiciones. Si hay una república burguesa, pues se pueden utilizar esas dinámicas, ¿sabes? Para avanzar la lucha pero también hasta cierto grado, ¿no? Porque luego pasa lo que le pasó a los indonesios, que no se dan cuenta que esa es como una ficción, o sea, también esos güeyes, o sea, los mataron así de la nada, les hicieron como ustedes mataron a los generales, entonces fue su culpa, los vamos a matar a todos, y pues probablemente no fueron los comunistas, ¿no? Fue así como una cosa falsa, false flag, bandera falsa o lo que sea, y pues está cagado, ¿no? Si no te pones trucha, igual pierdes. Y no sé qué tanto. No sé, son cuestiones prácticas de una realidad lejana, pero al mismo tiempo cercana, porque como comunistas, o sea, nos puede llegar alguien a matar en cualquier esquina, ¿no? No hay ningún impedimento real. Como cualquier otra persona, básicamente en México, ¿no? Pero más a nosotras, si nos ponemos como a retar realmente, o sea, una empresa, ¿no? Como generando un sindicato ahí y esa empresa resulta ser que tiene vínculos con el narcotráfico, ¿no? Su mismo dueño es mitad narco, lo que sea, que es otra forma de capitalismo, pues, pues, te matan y ya, ¿cuál es el pedo, no? No es tan difícil, ni caro, y ya, O te matan socialmente, ¿no? Te también, censuran en ajá, todas las redes. O sea, imagínate ándale, un Salinas Pliego, güey, te saca un reportaje en TV Azteca, hicieron un chingo de sí, una te funa difaman acá, monumental machín, y ahí quedas marcado. sí, está cabrón, esas dinámicas también son poderosas. Pero, ajá, pues no sé, no tenemos muchas fuerzas para defendernos y si pensamos en el futuro, pues, y en el presente también, ¿no? Sí, 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 esta necesidad de pensar en ello porque, pues, qué chafa, ¿no? Estar acá trabajando toda tu vida por el objetivo de la revolución comunista y de la nada estás comiendo en una taquería y te llegan y te matan, ¿no? Acá. GG, estafo. Mínimo hay que disparar de vuelta un poquito. Mm. Te matan y luego te funan, ¿no? Hizo esto. Ah, Tal vez nada más de que está en malos pasos. ¿No? ándale, sí. Narcocomunista, acá nos empieza a funar como a las FARC. Estoy viendo a poquito un libro de una biblioteca aquí en categoría Luina God, es un libro de una pequeña como biografía de Guerrero, ¿cómo se llama nuestro camarada? Vicente Guerrero, de la Independencia de México. Y ya, pues me acordé porque en una parte dice que fue a comprar armas, otra parte, no sé, que dejó a gente ahí con sus armas, ¿no? En lo poco creí, y pues ya nomás pensé como en las armas, porque pues yo, como es lo que estoy diciendo, ¿no? Que hay un grado de que tienes que ser realista y no quiero, no quiero morir así nomás, sin, tampoco pues vamos a
vamos a revelar. Si realmente tuviéramos armas, no estuviéramos hablando de eso, ¿no? Ahorita. Pero, pero el punto es que se me hace como un factor muy importante y como leyendo eso me acordé o pensé, ¿no? Cómo habrá sido cuando la primera vez que así como un grupo de revolucionarios o revolucionarias pues se encuentran o ante sí tienen armas que han adquirido, ¿no? Y ya es como que se pone real la cosa, ¿no? Se hace sentir poderoso. Me han escrito un mini cuento de eso, así, la primera vez que abren una caja de armas y ya, pues ok, no significa que vamos a ir a hacer terrorismo o algo así, ¿no? Sino pues la misma autodefensa, ¿no? En México pasa mucho esto de las autodefensas, pues porque hay un narco que es pues, capitalistas que hacen terrorismo para pues, imponerse, ¿no? Y si no te gusta pues, y no te defiendes, pues no tienes buenos resultados. Entonces, no te defiendes en grupo también, ¿no? Porque uno, pues nadie es Rambo, ¿no? Y con una pistola o algo así, pues no vas a... Si vienen, si realmente quieren matar, no van a mandar solo a una persona, ¿no? O dos, van a mandar, no sé, muchas y ya. Y si te quieren matar, no solo los narcos, ¿no? Pero la CIA o lo que sea, como el general Soleimani, pues quiere tirar un misil. Sí, güey, acá bien cotorreando en el carro bien tranquilo, siendo un héroe de Irán y de la nada, push, y ya. Pero está cabrón, ¿no? No sé. Pues también me acordé de ese libro pues, como él habla de la revolución, también se identifican como revolucionarios, ¿no? Entonces hay como un linaje ahí mexicano desde la independencia como una revolución. Y hay una parte bonita, ya para finalizar eso, que es donde va su papá como a ofrecer un indulto de parte del virreinato. Y ese güey dice, no, compañeros, acá como llorando, agüitado, o sea, ven a este viejo honorable, pues este güey es mi papá y viene a ofrecerme feria y regalos para puestos, no sé, por el virreinato, pero pues la patria es primero, ¿no? Y ya, como le dice que se vaya a su papá y que no vuelva a visitarlos y le va a ofrecer algo así, ¿no? Y ya, está perro, basado el camarada Vicente Guerrero, nacionalismo mexicano, internacionalista, comunista. Hoy también viene, justo después viene un texto de Javier Mina, donde él dice, yo vine de la guerra de independencia de España a pelear en la guerra de independencia de México porque la independencia de los mexicanos, o sea, que la subordinación de las naciones americanas solo le conviene a la monarquía y a los monopolistas, así dice. Es como, huevo, crack, internacionalistas, Tiene que hispanos, ver con esto, ¿no? Timor, Sin querer. De que basados. podemos como, pues digamos, apoyar a los... Bueno, en este caso México es un país sublevado, pero que un americano viera como que, pues son camaradas, no oprimimos por nosotros. Y, no sé, tocaste varios puntos, no sé, tipo el del dinero, de que, a huevo, de que máquina de imprimir dinero. Pues, recuerda tantas cosas, ¿no? De cómo te la quieren justificar los amigos libertarios, que les rentas caras y que no, pues es el mercado, es la demanda. O si no te gusta, no lo hagas. Eh, lo hace mucho con, no sé, con tantas cosas que son necesarias, pero también, no sé, el ocio para mí es algo necesario, ¿no? Como que, pues nadie te está obligando a ir, es el mercado que se está regulando, es como que, pues el mercado son ellos, ¿no? Los tumbamos y se acaba eh, esa cuestión. No creo que más iba a decir respecto a eso, de que, tipo, no sé, Corea del Norte, güey, que nos quedamos pendientes de eso, ¿no? La dejamos ahí para la siguiente. Pero dicen mucho de que para defender las ideas de la democracia liberal superior a lo que tienen ellos, que es dictadura, ponen mucho de que no pueden salir, ¿no? Y pues no se pueden analizar pues tantas cosas, tipo de que, pues qué tanto valor tiene el dinero norcoreano en el extranjero. O sea, cuando, pues eso es papel igual que el dólar, ¿no? Pero pues ese valor se los dan quienes dominan el mundo. Como que pues, si deciden que ese papel norcoreano no vale nada, pues también qué vas a hacer en el extranjero, ¿no? Y pues tienen bloqueos de que, no, pues trabajadores norcoreanos, pues no, es inclusive, no sé en qué países, no sé si en México o algo así, pero sería ilegal contratar a un norcoreano. Bueno, sería legal si se escapa o algo así, ¿no? Si les conviene su normativa, pero si viene de intercambio o algo así, pues sí hay bastantes trabas porque pues se trata también al proletario como una mercancía, no nada más es un embargo eh,
comercial, ¿no? También es un embargo con las personas, en cierta medida. Y, bueno, no sé, en tema de, creo que me gustó esta lectura, tipo de, que se va como mucho al tema materialista, ¿no? De que, o de las condiciones materiales de ese momento, entonces apoyamos o sea, apoyar a los subeslavos sería en este momento apoyar al zar, entonces pues no vamos por ahí. Pero pues no es algo personal contra ese pueblo determinado, ¿no? Porque pues puede cambiar la historia, a lo mejor mañana pues sí te conviene. Mm. También se me hace interesante como aplicarlo pues, al tema nacionalismo de, a lo mejor en ciertos momentos conviene reivindicar ciertas cosas, no hay por qué desecharlos nada más porque creemos que es una doctrina internacionalista, huevo, entonces todo elemento nacional debe ser destruido, toda belleza que se ha construido debe ser, no sé, como para olvidar ese, como para borrar la memoria o algo así. eh, Porque pues, puede servir como un tema de, pues, digamos, en una guerra abierta ya sea, que pues en su momento la Unión Soviética, aunque quizá en principio no lo pretendía, nada más era como que la estafeta era la Unión Proletaria, pues posteriormente, porque del otro lado tenía un enemigo pues muy, pues que iba totalmente en contra de la razón o lo que quieras, ¿no? Pero pues ellos realmente creían para sus mentiras, ¿no? Como pues un SS no se iba a meter ahí nada más porque quería ganarse la vida, algo así, o sea, un fanático eh, cabrón de su nación y se creían pues todo el discurso de la raza aria. Entonces, si tienes eso, pues también tú reivindicas un poco lo que tú tienes, ¿no? Pues ya, que a huevo tenemos a Diana Wagner, tenemos de que Tchaikovsky, güey, que en lo personal me gusta mucho más Tchaikovsky, pero bueno, ya es un tema de gustos. Entonces, pues ya saca, pues se va a la Rusia, pues tanta historia que tenía Rusia, ¿no? Que, digo, algo medio relacionado con esto, no sé si viste la entrevista de Tucker Carlson a Putin, que él se va a Simón. la Rus de Kiev, ¿no? Y ahí para justificar un poco eh, la intervención en Ucrania, que digo, en ese conflicto, pues parte de lo que decíamos, ¿no? De, a ver, nunca hemos hablado de eso, pero parte de eso, ¿no? De ver como que todos nos posicionamos dependiendo de quién nos conviene, y por este momento, digo, aunque Putin no sea de mi agrado, o lo que sea, sus ideas, pero pues sí lo veo como el enemigo de mi enemigo, ¿no? Que este lado pues está del lado de China, que también porque le conviene, digo, quizás después entran los republicanos, entra Trump y negocian ahí de que, ah, pues te cedo Europa del Este, pero ahora te vienes un poco de nuestro bloque, que podría hacerlo perfectamente, pero pues ya estaría suponiendo, ¿no? El siguiente paso que estaría dando. Y pues a Putin no justifico una invasión en el tema histórico de que esto fue nuestro y Ucrania no existía sin nosotros porque pues realmente lo que sostiene el ocupar un territorio es la fuerza que tengas en ese momento, o sea, no es como que algo histórico que por eso lo puedas reclamar, pero pues está interesante, ¿no? Porque pues eso se mete en el ADN de los soldados o de la gente que va a luchar rusos y pues van con esa idea. Creo que sí hay algo que tiene que haber detrás y como hay esta mezcladera que pues se hace siempre, ¿no? Se ha hecho en los países comunistas, cómo se rescata, no sé, ahorita que andamos muy rumanos güey, por la victoria de 3-0 en la Eurocopa, este, no sé, el régimen de Chescu que recalcó a Vlad Tepes, ¿no? Al conde Drácula, bueno, no era conde, era un príncipe, como un símbolo rumano, que estatuas por doquier, como que, pues se me Órale. hace bien, o sea, igual no es como que no queremos regresar a esa época, no es como una defensa del antiguo régimen, simplemente es tomar esto y en base a ello, pues, construir de ahí. Pues en México se ha hecho bien cabrón, no sé, lo hemos visto como aparece en el mismo monumento. No sé, el grito de independencia, que viva Hidalgo y luego viva Morelos, cuando esos, pues, ahorita que mencionaste, ¿no? Vicente Guerrero, pues Morelos y Hidalgo probablemente se odiaban, güey, o sea que Morelos tenía un proyecto republicano liberal, no afrancesado, pero, digamos, influenciado por las Cortes de Cádiz, eh, que igual no dejaba de ser, pues, eh, un, un hombre religioso, ¿no? Conservador en cierto aspecto. Hidalgo pues era un monarquista, ¿no? Que había Fernando VII y ya dicen de que, ah, no, pero él no quería a Fernando VII, lo que pasa es que estaba engañando, pero pues ella está suponiendo, estás metida en su mente, o sea, lo que sabemos realmente es que gritó viva Fernando VII, y hasta donde sé, no, republicano no tenía mucho, o Iturbide, bueno, Iturbide no se grita, ¿no? Creo que no se grita viva Iturbide, ¿verdad? Pero bueno, el que tenía su proyecto imperial que fue el que terminó triunfando.
y estos perfectamente pueden ser utilizados por la misma persona o poner un monumento de... Entonces, o en la revolución, pues también se hace bien, cabrón, ¿no? Y ponen los mismos que se mataron, los ponen como héroes, como si fueran todos amigos, no hay ningún problema. En eso que tampoco está chido, pero pues sí, o sea, tomar figuras y quizás mitificarlas para un bien, para una motivación. Yo en mi caso no lo veo mal. Y ya no sé qué más iba a comentar. Siempre se me va algo, pero si quieres sigue o termina y Simón, ahí ven. Simón, y regresa. Mm, sí está chistoso como la historia de bronce, ¿no? Igual, pues como que si alguien lo revisa, pues se da cuenta, ¿no? Pero también me acuerdo como yo, o sea, estudié en educación básica en México y pues, etcétera, ¿no? El resto de mi educación también, ¿no? Pero específicamente educación básica, en el sentido que es la que todos tenemos más o menos así como casi igual. Entonces, pues ahí estaba la historia y yo no recuerdo haber tenido esta conciencia de, ok, sí, la Revolución Mexicana era convencionalistas contra constitucionalistas luego, que seguramente sí lo decía, pero como que no lo aprendí, como que no entendí, no sé, quizás son cosas que se pueden explicar de manera diferente, a lo mejor solo mi experiencia, ¿no? Pero, y ya luego cuando lo revisé es como, sí, es como te das cuenta, ¿no? Ok, Villa y Zapata son amigos de Carranza y Obregón y está cagado acá, ¿no? Como si están todos juntitos o algo así. O los Suez Magón, como precursores, que son como más anarquistas, son diferentes a Madero, ¿no? O sea, pues, se peleaban contra el gobierno de Madero, ¿no? Orozco también, etcétera. Todo ese está cagado, pero pues sí, ¿no? También usarlo, como dices, eh, ya son como cosas que tenemos, no significa creo recuperar, pero se pueden usar los símbolos para ganar pues, aprobación, ¿no? De las personas en cierta forma políticamente, sin caer en pues mentir tampoco, ¿no? Porque pues sí son como cosas que también pues, sí. El concepto, por ejemplo, de un héroe de la patria es, no sé, a alguien puede sonar como, para de entrada como patriarcal, pero aparte, pues nacionalista, ¿no? Y como la crítica por ciertos anarquistas, me imagino, podría ser algo, sin querer como ridiculizar, algo como, no, pues es que procede a hacer una voz chistosa, ¿no? Pero sin querer ridiculizar es como de que, pues, no tener una patria, ¿no? O así como que la patria siempre es un concepto del Estado como negativo, malo para la libertad, entonces no estaría bien, o no sé, ¿no? Como esa postura pudiese, pues a mi gusto, ¿no? Creo que también el tuyo como estar equivocado, porque pues esos, mm, pues son como sentimientos y son naturales, entonces, como quererlos simplemente extirpar, así como la admiración de la gente que perdió en una guerra eh, por un sentido de independencia, ¿no? Por ir así, pues eso se vuelve un héroe de la patria o una heroína. Em, que, pues, no sé, la gloria, que es como el amor de otras personas, según el Spinoza, es un afecto natural, o sea, pues la gente ama a alguien que hace un sacrificio, ¿no? Como la gente, el cristianismo es una religión con muchos adeptos, igual porque genera mucha empatía, ¿no? Por la figura de Cristo, que es como, ese güey nos quería tanto que nos brincó el paro, está cabrón acá, ¿no? Es como que, no lo digo en el sentido malo, ¿no? Pues así está cabrón. Eh, entonces, como que llama la atención y eso genera una adepción a la tradición, adepción. Se hacen como adeptos a una tradición histórica y ya, pues es como que tiene un lado positivo que se puede usar, ¿no? Como la teología de la liberación, el caso del cristianismo, o pues sí, ¿no? Como otra vez mi camarada Julieta me preguntó qué federales o unitarios en Argentina. Y yo, unitarios, le dije, porque nomás pensé como que en la historia de México lo veo como que el centralismo en ciertos momentos hubiera sido bueno para, como en la guerra con Estados Unidos, porque una vez vi que como había como 21 estados
y fueron a la guerra con Estados Unidos soldados de unos 9 estados o algo así, ¿no? Entonces es como, ¿por qué? Eh, Tal vez un régimen diferente o no sé, o otro tipo, como estaría bien estudiar más de historia de México, ¿no? Y analizar para también ayudarnos a entender nuestro contexto luego en otras próximas sesiones. ¿Cómo qué fueron los errores exactos, ¿no? De esos regímenes burgueses entre los conservadores y los liberales en que es la tradición, la división tradicional. Sí, 19 mexicano, ¿no? Y del resto de América Latina, y pues como los unitarios, ¿no? Que eran los conservadores, y los federales eran pues más así revolucionarios, ¿no? Y yo dije, unitarios, y mi amiga, te tengo que degollar, no sé qué. Pero sí, no sé, como la centralización, ¿no? Se parece a la cuestión nacional en la Unión Soviética, el asunto georgiano. Igual está difícil, ¿no? Cuando, si no le das el derecho a las naciones oprimidas a separarse, luego cómo vas a imponer, ¿no? No sé, pues como en Chechnya, ¿no? Que los rusos tuvieron que hacer algo así, eh, y ir a pelear una guerra acá bien difícil contra los musulmanes ahí. Eh, no sé, está difícil. Ahora pues en Ucrania, en el caso de esa guerra, lo que igual yo pienso que Putin pues como traicionó a la Unión Soviética, entonces pues no obró, no lo banco. Entonces, aparte de cualquier otra cosa que haga, ¿no? O sea, aparte su gobierno capitalista, pero etcétera. De ahí, con ese puro gesto único de la traición de la URSS, ya es suficiente. Pero, ajá, como tú dices, ¿no? Pues es un enemigo, el enemigo principal y pues está más bien hostigando a ese país, se nota, ¿no? Como para que actúe de la forma en la que actuó finalmente, que algo que se tuviese que haber pasado así, ¿no? Todos los acuerdos para generar esa paz en la guerra civil ucraniana que no se cumplieron o lo que sea, pues ya hubieran resuelto a lo mejor las cosas o incluso, no sé, pues eh, otro tipo de relación, ¿no? Como dice Mersheimer o, lo que sea, o quien sea, con Rusia, ¿no? Que la expansión de la OTAN hacia el oriente, etcétera, que pues es una forma de poner a ese país en tensión y también Rusia se le negó unirse a la OTAN, también cuando la Unión Soviética la opinión se le negó. Esto es chistosa esa invitación a unirse a la OTAN de la URSS. Estaría bien revisar también ese texto, pero ya no sé. Hmm, sí, no sé, algo bonito de nuestra historia es que siempre podemos rescatar y tratar de ver el lado bueno. Me gusta Churchill, por ejemplo, que ha sido nuestro amigo de clase. Igual, muchos amigos de clase son chistosos y buenos escritores o lo que sea. Entonces, él decía, ¿cómo? Que lo dijo una vez que escribió, o sea, que ir de un fracaso a otro, a medida del éxito es ir de un fracaso al otro sin perder el entusiasmo. Ya, es una línea chistosa, me gusta. Nos motiva a no perder el entusiasmo también, como los textos de Juan Huning o Hui, siempre se me olvida, habla sobre la personalidad revolucionaria. Luego lo leemos y me gusta mucho porque habla como de no caer como en el optimismo, pero tampoco en el pesimismo, lo normal, ¿no? Como un realismo. Sí. Eh, un camarada, el Mir, Lenin, él dice que no es mentira, que, em, que, que es un realismo épico, lo que tenemos las personas comunistas. Y bueno, en ese sentido también, como sí estamos en condiciones difíciles, pero podemos ju- ju- jugárnosla y hacer pues, lo mejor que podamos para ganar. Y sí como esa pregunta que dice Stalin en ese momento, ¿no? En 1924, pues era muy diferente la conexión, ¿no? Ahí la gente veía como una revolución así como, sí, como no sé, es un decir, ¿no? Era algo más como posible y ahora parece como, pues se ha logrado de guerra psicológica, lo que sea, de clases también, en cierta medida, pues como el anestesiamiento de de las clases oprimidas en Europa, ¿no? Con, pues, haciéndoles trato preferencial,
que como ahora que lo pienso, el texto ese de Settlers de Sakai, pues habla un poco de eso, ¿no? Pero siento que lo exagera y pues cae como en una posición medio sectaria por lo mismo. Pero bueno, el punto es como que sí, los estadounidenses blancos o a los europeos pues les dan más dinero, ¿no? Y tienen mejores condiciones de vida, estado de bienestar, y eso hace que no esté peleando por sus derechos de clase tan férreamente y tampoco por una revolución comunista, ¿no? En parte, ¿no? Además otras medidas y pues sí tenemos unas cuestiones mucho más difíciles, como esto también materialmente, ¿no? De los drones. Pues el Che Guevara, ¿cuánto hubiera sobrevivido contra unos drones, ¿no? Ya en 3 días los bajan del cerro a dronazos. Eh, no sé, ah, también está curioso el caso del Che Guevara, por supuesto, ya, disculpo por alargar, decía, pero el Está Che bien. Guevara cuando fue al Congo, que decía luego su reflexión como, bueno, este país no está en condiciones materiales para una revolución comunista, que tenían relaciones de producción pues coloniales o diferentes, ¿no? Pero capitalistas que no permitían eh, como el desarrollo de eso, como que hay más identidad, como podría ser el exceso de nacionalismo, ¿no? A lo mejor, o un localismo exagerado, ¿no? O nacionalismo étnico, lo que sea. Em, curioso, ¿no? Que en los casos de, entonces, de los estados compuestos, como México, pues ya es un internacionalismo en cierta medida, ¿no? En la medida en que se rescatan las diferentes naciones internas, o puede ser. Pero en los casos así, cuando se hace un étnico, como, ok, nosotros somos, no sé, un pueblo étnico del oeste del Congo, entonces a, no vamos a tratar con otras personas como en una confianza muy seria, a menos de que sean de nuestro mismo pueblo, ¿no? Y pues eso decía algo como que había las relaciones sociales no sostenían las alianzas que necesitaban construir como comunistas para pelear ahí en esa guerra. Entonces no se armó. Y ya, lo bueno que sobrevivió um, el héroe, ¿no? Todavía podría seguir vivo el Che Guevara a propósito de la muerte de Chomsky, eh, que no se ha muerto. Eh, ajá, ese güey podría tener como 90 y tantos años, creo todavía. ¿Cómo sería que estuviera aún si no se hubieran matado? Pero bueno, no sé si quieres decir otras palabras. Disculpa, a veces divago con estos temas. Bueno, todo bien. Igual no me lo imagino como de 90 y tantos, o sea, creo que si hubiera ido ahí con... Bueno, Fidel seguro eso, ¿no? Entonces, a lo mejor y sí. Él anduviera diciéndonos sabiduría, iluminando un poco el camino. Sí, Eh, ¿no? Como Lenin que hubiera vivido más. y bueno, en su época no sé cuánto vivirían, ¿no? Vivían menos. Pues, también son como promedios que ya sabes, luego bajan porque la gente se moría de bebés. Ah, es cierto, es cierto. Y Pero, se crea, hasta se crean los chismes, ¿no? O sea, se morían a los 20 años, no sé qué pendejos. Sí. Pero pues nada, estuvo bien. Hay un chiste propuesto, Norm MacDonald, que dice acá como, oh, en el futuro la gente va a decir como que ya van a haber curado la inmortalidad, la muerte, ¿no? Y la gente va a vivir así, pues lo que quiera, lo que sea. Y ese güey decía, oh, la gente no se va a llegar un compa con el otro y va a decir, güey, ¿puedes creer que antes se morían? Y ese güey como, no mames, como no inventes unas pendejadas acá. Y ese güey, no, te lo juro. La gente se moría y ese güey como, ¿por qué? ¿Qué estaban haciendo acá? Pues creo que nuestra época está medio culera. Y no sé dónde Marx creo que lo dice, que el comunismo es el fin de la prehistoria. Será el fin de la prehistoria, creo que sí. Pero O va, que sí, lo vean como que, no sé, que hagan las nuevas etapas, ¿no? Y seríamos como el salvajismo o algo así. Simón. Sí quedaría en muchos aspectos. Sí, ¿no? Como esas escalas de las civilizaciones de la ciencia ficción, de como una civilización clase, no sé qué, uno que nomás está en su planeta, no tiene presencia en todas las estrellas, así somos débiles. Incluso a propósito del nacionalismo, la cuestión del especismo, chance se me apaga la computadora y ya, pues, fin, ¿no? Pero el especismo es como una forma de nacionalismo, podría ser, alguien podría decir, ¿no? En ese sentido podría ser rescatado como
en el futuro el derecho de las otras especies a autodeterminarse. Pues nosotros nos autodeterminamos porque no teníamos tampoco una especie que nos estuviera explotando acá como por encima de nosotros, ¿no? Entonces, yo incluso estaría a favor de experimentos de uplift de la ciencia ficción para que otras especies se desarrollen culturalmente más rápido, tecnológicamente, así, ¿no? Como pulpos, elefantes, otros primates, si quieren, no sé, sería curioso en el sentido que también aumentaría la fuerza de la Tierra, como la diversidad nos podría hacer más fuertes. General que que dirigió la operación para matar a Trotsky, Sudoplatov, en sus memorias dice que la Unión Soviética no aprendió a hacer eso como de valorar la diversidad y que pues eso fue como un error porque luego gente que era buena, que nomás pues por dudar o cuestionar algo, pues pasaron años en la cárcel y acá o pedos, ¿no? Y se ve como que estaba reflexionando ya al fin de la URSS. Ese güey también era, no sé, no terminé de leer su historia, ¿no? Pero está crack. Luego podemos leer otro texto suyo también. Hay muchas cosas que leer. Es divertido leer en voz alta, en grupo también. Un poco más concentrado. Sí, sí, una experiencia distinta. Muy bien, camarada. Luego le damos entonces con la siguiente, pronto de la tercera parte del texto de Corea. A ver qué nos dicen en el 91.